Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al anochecer y a Misterio Infinito Perú. A continuación, la primera parte de una interesante conversación que sostuve con Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández, hablando de diversos temas. Lo he dividido en 3 partes. Mil disculpas por el tema del sonido, hubo unos desarreglos que no aprecié en ese momento y por eso cuando yo hablo no es quizá el sonido óptimo, pero se entiende perfectamente. El sonido de lo que importa, lo que realmente interesa, el de los invitados sí es muy bueno. Vamos a hablar en esta primera parte sobre protagonistas de lo insólito. Aquel podcast que tienen ya desde hace unos meses y que no deja indiferente a nadie porque retrata el mundo del misterio desde la experiencia, desde la propia vivencia, desde el testimonio de aquellos que lo vivieron, ahondando en la percepción que tuvieron de estos hechos anómalos forteanos, cómo les cambió la vida y estas cosas que muchas veces los investigadores tienden a dejar de lado por centrarse en aquello que ocurrió. Pero tan importante como eso es quién lo vivió y cómo esto en muchos casos le cambió no solo el momento, sino la vida entera. Debo hacer notar asimismo que cuando esto se grabó, recién estaba en iVoox el primer capítulo de Protagonistas del Insólito, pero que para ahora, cuando ya esto se está poniendo tanto en Radio FM, en Misterios al Anochecer, como en YouTube, como Misterio Infinito Perú, ya hay varios capítulos más. Y debo decirlo, todos están perfectos. Visiten en iVoox Protagonistas de lo Insólito, un podcast que los atrapará. Vamos con ello. ¿Qué tal? ¿Cómo están ambos? ¿Cómo están Miguel y Carlos Gabriel? Bienvenidos. Hola, muy bien. Encantado, Fernando, de estar en tu programa. Encantado yo también. Coméntenme, miren, como ya les había comentado antes de empezar este programa en sí, bueno, yo llegué al podcast, a la primera edición que han hecho ya de su podcast de Protagonistas del Insólito, un poco por curiosidad, ¿no? Me aparecieron las recomendaciones de iVoox y yo dije, qué interesante, y además Miguel Pedrero, Carlos Gabriel Fernández, esto va a estar bueno. Y no solo digo que no me decepcionó, sino que me dejó realmente satisfecho, emocionado, ¿no? Con el caso que contaron de estos encuentros con seres, en este caso eran unos seres que les denominaban los albinos, ¿no? En las selvas de Venezuela y otros temas más que obviamente no vamos a meter spoiler porque la idea es que el que quiera vaya a la plataforma iVoox y busque ahí Protagonistas del Insólito. Pero ¿cómo así nace esta iniciativa conjunta de ustedes para hacer este programa? ¿De qué trata? ¿Qué expectativas tienen al respecto? Carlos. Bueno, sí, cualquiera de los dos podría comentarlo. Creemos que, bueno, iniciamos este programa hace tiempo que queríamos hacerlo, y más que nada porque durante tantos y tantos años hemos recopilado y entrevistado a un sinfín de personas a las que le han sucedido hechos extraños. Y normalmente cuando escuchas los podcasts o escuchas programas de radio, normalmente se ponen fragmentos de lo que es los testimonios y se le resta protagonismo al que verdaderamente lo tiene, que es la persona que ha vivido la experiencia, y que todas las experiencias que relatan los testigos son la base sobre la que, bueno, los investigadores especulan sobre qué puede ser o cómo pueden producirse los fenómenos. Entonces, hemos querido darle la vuelta a los programas de misterio y darle el protagonismo, nunca mejor dicho, a las personas que han vivido estas experiencias en primera persona, ¿no? Y esa es la base de Protagonistas del Insólito, que comenzó hace 15 días y que bueno,
que esperamos tenga una continuidad muy larga en el tiempo, ¿no? Sí, fíjate, en mi caso yo siempre he trabajado en medios de comunicación, digamos, bastante formales o bastante ortodoxos, ¿no? En primer lugar, tengo que pedir perdón por mi voz, porque la tengo un poco tomada y parece que tengo voz de ultratumba, ¿no? Nada mejor que esta voz para el programa en el que estamos. Sí, sí, sí. Pero yo siempre he trabajado en emisoras de radio convencionales, ¿no? Aquí en España he trabajado mucho tiempo en la Radio Autonómica Gallega, luego en Radio Nacional de España, luego en Onda Cero, en el Grupo Prisa, en Podium Podcast, es decir, bueno, siempre en emisoras nacionales y emisoras convencionales. Y esta es mi primera aventura en el mundo del podcast, ¿no? Y nada mejor que hacerlo con Carlos Fernández, ¿no? Que somos amigos desde hace muchísimos años, tantos que no quiero ni acordarme ya, muchísimos años que nos conocemos y tenemos una característica que nos une. En primer lugar, es nuestra intención de investigar a pie de campo todos estos hechos anómalos e insólitos que tanto nos interesan. Y en segundo lugar, tenemos un afán por analizar esos casos y llegar a algunas conclusiones, ¿no? Y en todos los programas de radio en los que hemos trabajado, tanto Carlos como yo, siempre tenemos un problema en la radio convencional, tú lo sabes, que es el tiempo. Es decir, hay un tiempo limitado y en general no se suele ver con buenos ojos que los protagonistas de esos programas sean los testigos, las personas que experimentan los fenómenos anómalos, ¿no? Y es mucho más cómodo tener a un investigador, a un periodista que sabe bien lo que va a contar, ¿no? Y que quizás va a utilizar las palabras adecuadas para hacerlo. Y en la mayoría de los casos jugamos con cortes de voz, es decir, de esa entrevista se toman algunos cortes de voz, algunas declaraciones de esa persona y se va presentando el caso. Esto es algo mucho más controlado y nosotros lo que queremos es romper eso, es decir, que sea la persona, el protagonista de lo insólito, el que nos cuente esa experiencia y además, en el lugar de los hechos. Es decir, que nosotros somos como una especie o nos hemos convertido en una especie de caracoles radiofónicos, porque llevamos a cuestas, en este caso no nuestra vivienda, no nuestro hogar, sino nuestra emisora de radio. Nos vamos con una mochililla donde llevamos nuestra pequeña mesa de mezclas, nuestros micrófonos, cables, etcétera. Por lo tanto, podemos montar una emisora de radio en cualquier lugar del mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos es irnos a los sitios donde están sucediendo esos hechos anómalos y entrevistar allí, en esos sitios o en la casa de esos protagonistas de lo insólito, a estas personas que nos cuentan sus experiencias. Y es una conversación que puede ser más larga o más corta, donde no editamos prácticamente nada, a no ser cuestiones redundantes, y donde esa persona no solamente narra su experiencia, sino también cómo esa experiencia le ha cambiado la vida, cómo se le han tomado sus familiares, cómo eso ha influido en toda su existencia. Y esa básicamente es nuestra intención, y tenemos tal archivo de audio, no solamente tenemos tal archivo, sino que estamos grabando constantemente a personas, es lo que más nos divierte del mundo, ir al lugar de los hechos y grabar, que bueno, creo que podemos mostrar casos e historias francamente interesantes y sorprendentes y que nunca se han dado a conocer, porque tenemos tantos y tantos casos y tantas entrevistas grabadas, tantos archivos de audio. Estoy hablando de miles y miles de archivos que la inmensa mayoría de ellos nunca los hemos dado a conocer, ¿no? Nosotros hemos investigado más que divulgado. Y por lo tanto, bueno, yo creo que este primer programa es un aperitivo de lo que viene a continuación, porque vienen casos muy, muy potentes. O sea que para ustedes, digamos, entrevistar a este primer protagonista, bueno, que tengo entendido que vive en Venezuela, algunos de ustedes o ambos se trasladaron hasta allá. No, él vivió mucho tiempo en Venezuela, pero ahora reside en una pequeña localidad orensana, que es una provincia de Galicia, de la Comunidad Autónoma Gallega, en España, ¿no? Y hasta ahí nos desplazamos, ¿no? Nos gustaría llevar a cabo desplazamientos internacionales, y seguramente lo haremos en algún momento,
pero por ahora nos estamos moviendo fundamentalmente por España, como digo, recopilando todo tipo de casos. Y además contamos con una ventaja, y es que detrás, en la producción del programa, hay una serie de personas que son muy experimentadas en el mundo de los podcasts, y por lo tanto, digamos que luego el resultado final es extremadamente bueno, ¿no? En cuanto a sonido y todo lo que tiene que ver con la técnica y con la tecnología, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros ponemos, digamos, esa parte más reporteril y periodística, y hay otras personas especializadas en la cuestión del montaje, la cuestión técnica, que son los que hacen la edición final del programa, ¿no? Y por lo tanto, bueno, creo que es un producto, creo que bastante atractivo, y nosotros no pretendemos otra cosa que divertirnos, porque esto tenemos que decirlo, ¿no? Nosotros de este proyecto, desde el punto de vista crematístico, sacamos absolutamente nada. Es al contrario, invertimos en este proyecto que nos divierte el dinero, los recursos que ganamos con nuestro trabajo habitual en los medios de comunicación, ¿no? Esto es algo simplemente que queremos hacer y compartir con todo el mundo. Y también pretendemos que todos los oyentes, todas las personas que están al otro lado, formen parte de nuestra comunidad y compartan con nosotros y con todo el resto de los oyentes y de los amigos de Protagonistas de lo Insólito sus propias experiencias, ¿no? Es decir, esto pretende ser algo así como un grupo de amigos alrededor de una fogata en un fin de semana de acampada, donde se cuentan historias, en este caso vinculadas con lo insólito, y siempre con el máximo respeto a esas personas que tienen la amabilidad de contarnos sus experiencias, y además no solamente contárnoslas a nosotros, sino compartirlas con un montón de gente. Digamos que si tuviéramos que resumir la principal característica en una frase de este programa, es que el testigo es lo central. Sí, absolutamente. Absolutamente, sí. Lo has mencionado, o sea, los programas de temáticas de enigmas, de misterios, anomalías y demás, generalmente, por ponerlo de esta manera, típicos títulos. Hoy vamos a hablar, lo primero que se me ocurre a la mente, el Triángulo de las Bermudas. Hoy vamos a hablar de apariciones celestiales en un pueblo de Colombia, por decirlo así. Y simplemente los invitados, bueno, en este caso no serían los invitados, serían los testigos o las personas que tienen algo que decir al respecto, son como pequeñas piezas del engranaje, pero todo se articula en base a ese tema. O sea, no, digamos, le preguntas, bueno, ¿y usted, señor, señora, qué es lo que vio? ¿A qué hora lo vio? ¿Qué piensa usted que era eso? Pero hasta ahí no más, ¿no? Pero también muchos quisiéramos saber efectivamente, y ustedes le dan cabida a esto desde el nombre mismo del podcast, bueno, cómo le cambió esto la vida, ¿no? De repente a la persona ocurre en muchos casos todo esto en su trabajo y perdió el empleo, y a partir de ahí vive diciendo, jamás quiero que me pase esto, fue un hecho maldito en mi vida, o de repente sí, le cambió la perspectiva de lo que era lo que le rodea. O sea, hay una serie de cosas, ¿no? ¿Qué sintió en ese momento? Angustia, o de repente la confirmación de un deseo. Pero yo, cuando he escuchado, por eso el primer capítulo del podcast, mejor dicho, que ustedes han realizado, escuchar a esta persona, ¿no? Que cuenta paso a paso cómo se internaba en esa espesura amazónica, curiosamente, como les digo, en la Amazonía también, pero en el Perú, es como que tú lo vives, porque él lo está contando desde el corazón, él está contando su experiencia que lo está reviviendo, y verdaderamente eso es un plus. Me imagino que si fuera un programa convencional hubiera cortado un montón de detalles y simplemente hubiera dicho, en el momento que yo me encontré vimos esto, y lo hubieran editado hasta dejarlo como un picadillo de 5 o 10 minutos, con muchos bondadosos, ¿no? Y es muy bueno que ustedes le den tanto respeto al testigo y a su vivencia de ponerlo. Ya felicito eso, y parece que está bastante bien. Digamos, tú dices, Miguel, que tienen ya un archivo previo de las investigaciones, y que de eso también va a salir. Predominantemente, ¿ustedes en qué se han enfocado? ¿En hechos, digamos, de fenomenología ovni, seres críptidos, apariciones extrañas, o como por ejemplo en el libro del que hablaremos en un ratito, que hicieron ustedes dos,
apariciones post-mortem, en este caso de animales. Digamos, si tuvieras que poner así, ¿no? No digo en cifras, que es muy frío, pero la mayor parte de lo que ustedes tienen, ¿de qué tema? Bueno, diríamos que hay dos grandes temas, luego tocamos muchos más, ¿no? Pero uno es el fenómeno ovni, obviamente es uno de los grandes enigmas, y otro, todo lo relacionado con la vida después de la muerte, ¿no? Son dos temas que acaparan no sé decirte un porcentaje, pero un gran porcentaje de todos los temas que hemos tocado. Luego hay otros muchos, ¿no? Que complementan o en algún momento pues se pueden incluir dentro de alguno de estos apartados, ¿no? Pero que en realidad pues todos los fenómenos relacionados con la vida después de la muerte, llámese apariciones, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos, todos los fenómenos relacionados con aparecidos. Ese sería uno de los grandes temas, y de otro todo lo relacionado con el tema OVNI, desde avistamientos, macroavistamientos, abducciones, bueno, todo tipo de fenómenos que rodean ese universo relacionado con el mundo de los OVNIs, ¿no? Luego, pues también tocaremos otros muchos temas, ¿no? Algunos temas muy concretos. Sí, fundamentalmente lo que dice Carlos, ¿no? El fenómeno ovni en todas sus variantes y en todo su esplendor, y por otro lado lo que tiene que ver con el más allá, ¿no? En sus múltiples facetas. Pero también contamos con otros muchos casos, con muchas otras historias que irán saliendo a lo largo de las semanas, como por ejemplo lo que pueden ser los encuentros con entidades absolutamente extrañas, incluso monstruosas, y que son difíciles de catalogar, ¿no? Hay otros casos de los que también tenemos bastantes testimonios que tienen que ver con entidades que atacan a animales, ¿no? Y que incluso han sido observadas por algunas personas en el ámbito rural, y que incluso han llegado a observar cómo esos seres atacaban a su ganado, ¿no? Y luego también todo lo que tiene que ver con anomalías espaciotemporales, teleportaciones, premoniciones, sincronicidades o casualidades imposibles. Es decir, que el universo de lo anómalo es muy amplio, y tendremos tiempo para dar a conocer toda una serie de casos. Por ejemplo, en este primer episodio de Protagonistas de lo Insólito, como tú muy bien decías al principio, entrevistamos a una persona que vive actualmente en Galicia, pero que residió gran parte de su vida en Venezuela, y que es un auténtico explorador. Él es ingeniero de profesión, pero digamos que su profesión discurrió por el ámbito de la exploración selvática, haciendo de guía de científicos, de representantes de empresas mineras, de representantes de empresas farmacéuticas, etc. Y durante ese periplo de años por la selva, este hombre llegó a estar hasta un año completamente solo, de vez en cuando contactando con diferentes grupos indígenas por la selva amazónica. Sobre todo se conoce muy bien lo que es la llamada Gran Sabana venezolana. Y en todo ese tiempo él ha vivido una serie de experiencias absolutamente anómalas, como el encuentro con unas extrañas entidades, unos extraños seres, de los que le hablaron los indígenas, pero que él no se creyó absolutamente nada hasta que se los topó en varias ocasiones, ¿no? Y otra vez esta persona salvó su vida gracias a la aparición de una extraña entidad, ¿no? Que le salvó precisamente la vida, ¿no? Es decir, que son cuestiones muy llamativas. Y en unas horas se estrena el segundo episodio, en el cual la protagonista es Anabela Cardoso, que es actualmente muy probablemente la transcomunicadora más importante del momento. Es decir, que se comunica aparentemente con el otro lado, con el más allá, a través de medios electrónicos, pero no significa grabar psicofonía, sino que estamos hablando de conversaciones, de interacciones, en muchos casos pregunta-respuesta, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Anabela en su vivienda, en su casa, muy cerca de la sala donde ella experimenta, y yo creo que se abre completamente, nos cuenta las más importantes de sus experiencias,
precisamente también cómo empieza a experimentar, y por primera vez vamos a escuchar algunas de esas interacciones, algunas de esas grabaciones, algunas de esas conversaciones que llega a mantener con el otro lado, ¿no? Con el más allá. Por lo tanto, como puedes ver, digamos que la temática es absolutamente amplia y bueno, tenemos muchísimo archivo, pero estoy convencido de que la mayoría de ese archivo se seguirá quedando en el archivo, porque estamos grabando tantos testimonios nuevos que al final lo que no vamos a tener es tiempo para dar a conocer todo lo que tenemos. Y hablando de la gran variedad, bueno, para empezar, uno de los temas que a mí me fascina, sobre todo porque por ahí he tenido algún caso cercano de amiga y alguna vez me haya pasado algo así, aún no lo sé, es uno de los grandes enigmas de mi propia vida, es respecto a las famosas anomalías espaciotemporales. Quizá pudieras, no lo iba a solicitar, pero es que me menciona este tema. Quizá nos pudieras contar algún caso particularmente interesante, Miguel, que hayas recopilado al respecto de anomalías espaciotemporales probablemente allá en España. Buah, es que son muchísimos casos, ¿no? Si quieres, nos vamos a centrar no tanto en los casos de saltos en el espacio, las llamadas teleportaciones, que de esos te podría contar muchísimos casos, pero todavía más extraños que los casos de teleportaciones son aquellos en los que parece que hay o que se produce un viaje en el tiempo, ¿no? Hacia el futuro, claro, hacia el futuro o hacia el pasado, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, el testimonio de dos personas que residen en una pequeña ciudad española que se llama Cuenca, muy bonita, y ellos hace ya algunos años vivieron también una experiencia muy particular. En ese momento eran pareja, muy jóvenes, y de vez en cuando iban a visitar a unos amigos que compartían piso en una calle de Cuenca. El caso es que en una de esas ocasiones, pues bueno, quedan por teléfono. Estamos hablando de los años 80, es decir, que todavía no existían los teléfonos móviles. Para nuestros oyentes más jóvenes probablemente pensarán que les estamos hablando de la edad de piedra, pero no hace tanto, ¿no? Yo creo que nosotros tres, los que estamos compartiendo este tiempo, todos hemos nacido en una época en la que no existían ni teléfonos móviles ni internet, ¿no? Pero ahora ya parece que hablamos de algo que ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Imagínate que en los años 80 nos dijeran que íbamos a estar comunicándonos en este momento a través de esta aplicación de Skype, tal como lo estamos haciendo, ¿no? Carlos en Galicia, en Vigo, yo en Madrid, tú en Perú, y aquí estamos hablando en tiempo real con un sonido bastante aceptable, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es muy llamativo, pero bueno, a la gente joven ya le parece esto algo absolutamente normal, ¿no? Bueno, pues como te iba contando, estamos en los años 80, no existían teléfonos móviles, se llaman a través del fijo y quedan en casa de estos amigos. Estas dos personas, un hombre y una mujer, se encuentran y se dirigen hacia casa de sus amigos, ¿no? Y ellos me cuentan que llaman al timbre, nadie contesta al otro lado, simplemente les abren la puerta, y cuando están entrando en el portal de esa vivienda, que era un edificio de varios pisos, sienten algo extraño, ¿no? Es decir, como si el sonido se apagara de repente, ¿no? Experimentan una sensación extraña, como si estuvieran en otra realidad, ¿no? Aquí, como en muchos otros casos similares, las palabras limitan a estas personas, ¿no? Es decir, no saben cómo expresarlo de la forma adecuada, esa sensación, ese sentimiento, ¿no? Incluso dicen que cuando se cierra la puerta del portal suena como algo muy hueco, ¿no? Incluso cuando subían las escaleras, es decir, como si el sonido quedara opacado por algo, ¿no? Como si estuvieran en una especie de campana de aislamiento, ¿no? Donde los sonidos son muy extraños y las sensaciones también. Total, que suben, creo recordar que era el tercer piso, no sé si era A, B o C, pero era la tercera planta y un piso determinado de ese edificio, llaman al timbre y cuando alguien les abre la puerta, pues ven que efectivamente es el piso de sus amigos, pero que está
completamente vacío, es decir, no hay ningún mueble, y lo que observa es a una mujer que está subida en una escalera y está pintando, ¿no? Está pintando unas paredes, ¿no? Y la persona que les abre es un hombre, también joven, ataviado de forma deportiva y también manchado de pintura, ¿no? Como si se tratara de una pareja que está pintando la nueva vivienda a la que se han trasladado, ¿no? Y aquello les extraña absolutamente todo, ¿no? Y entonces les preguntan por sus amigos, ¿no? Y dice, no, aquí no vive nadie, nosotros llevamos aquí ya hace algún tiempo y no conocemos a estas personas de nada. Bueno, no, dicen, pero esto es muy extraño, ¿no? Y bueno, no se hacen más preguntas y deciden bajar las escaleras y salir al portal, ¿no? Pero cuando están llegando al portal, se miran uno a otro y dicen, pues esto no es posible. ¿Qué ha pasado? Y dice, hombre, no sé, nos habremos equivocado de piso, ¿no? Dice, bueno, yo creo que no nos hemos equivocado de piso. Dice, yo creo que sí. Dice, bueno, pues vamos a comprobarlo, ¿no? Y efectivamente vuelven a subir, llaman a la puerta y les vuelve a abrir la misma persona y contemplan la misma escena, ¿no? Bueno, no, les repito que aquí no vive ninguna de esas personas, no las conocemos y no sabemos de qué nos estáis hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya deciden salir al exterior, están completamente convencidos de que no se han equivocado de piso, por supuesto. Las escaleras son las mismas, las paredes son las mismas. Incluso cuando les abren la puerta contemplan que el piso es el de sus amigos, pero como digo, sin vacío, sin muebles, y esta pareja que está pintando ese piso, ¿no? Con lo cual al final salen del portal, comprueban el número del portal para ver que no se han equivocado, pero es imposible porque estaban acostumbrados a ir a esa casa día sí y día no, y Cuenca es una ciudad muy pequeña que se la conocían de memoria, y cuando se está cerrando la puerta del portal, dice que notan de repente como si regresara esa normalidad o esa realidad. De pronto empiezan a escuchar todo el sonido ambiente, esa extraña sensación desaparece y el sonido ya no está opacado como si estuvieran en una campana de aislamiento, ¿no? Sino que el sonido es normal y corriente, ¿no? Esto les llama la atención, pero no lo comentan entre ellos en ese momento, ¿no? Total, que regresan a casa, no echan más cuentas y por la noche, quiero recordar que es por la noche, vuelven a llamar a este amigo, ¿no? Por teléfono, ¿no? Y este les dice, pero bueno, dice, ¿vosotros de qué os vais, ¿no? Me habéis dicho que vais a venir aquí a visitarme, os tenía preparado algo aquí para picar y algo para beber y tal, y no aparecéis, ¿no? Dice, hombre, me podíais haber avisado por teléfono que no ibais a venir, y entonces le cuentan la experiencia, ¿no? Y este no se lo cree, ¿no? Con lo cual vuelven otra vez al piso y en esta ocasión sí que todo discurre con absoluta normalidad. Entran en el mismo portal, suben al mismo piso, les abren la puerta y ahí están sus amigos, ¿no? Y claro, y es en ese momento cuando empiezan a intercambiar puntos de vista, empiezan a relatar la experiencia tal como la recordaba cada uno de los protagonistas y efectivamente los dos coinciden, además de en el hecho en sí, en esa extraña sensación que ambos experimentaran como si estuvieran viviendo o como si estuvieran desplazándose por una realidad paralela, ¿no? Esa extraña sensación que los embargaba, esos sonidos tan extraños, ¿no? Es decir, que había como una sensación en la atmósfera de que sí, era esta realidad, pero con un tono, con un aspecto un tanto diferente, ¿no? Nunca más les volvió a pasar absolutamente nada, pero eso lo recuerdan como una de las experiencias más extrañas o la experiencia más extraña que experimentaron a lo largo de sus vidas. Y este es uno de los casos, hay otros muchos. Curioso, ¿no? Porque en este caso el portal, mejor dicho, no es, pues, digamos, un sitio arqueológico, una calle solitaria, no, es la casa del amigo y es directamente la puerta de la entrada de su domicilio. Y sobre todo el tema del sonido que no solamente pues ocurren esas distorsiones en ese tipo de casos, sino incluso en los relacionados al fenómeno ovni, ¿no? Entonces, a veces pareciera como que hay
no sé si nexos, pero por lo menos algunas cositas, algunas características comunes entre eventos de distorsión espacio-temporal, entre comillas, ya que ustedes han discurrido por tantas temáticas, ¿qué es lo que opinan? ¿Opinan como otros investigadores que estarían interrelacionadas o que podría haber una causa común o un móvil común en todos estos casos, ya sea los del fenómeno OVNI, que a veces se cruzan al parecer, incluso hasta lo mismo los pares con lo paranormal, hasta con lo criptozoológico? ¿Ustedes piensan van a encontrar alguna explicación? Bueno, yo estoy convencido de que esto es así. Yo creo que en muchos casos somos los propios interesados, los propios aficionados, los propios investigadores, los que catalogamos uno u otro caso en compartimentos estanco y uno lo catalogamos como apariciones espectrales, ovnis, apariciones del Mothman o de extraños seres, anomalías espaciotemporales, pero tú, como muy bien acabas de apuntar, Fernando, en la mayoría de las ocasiones o en muchos casos, digamos que todos estos elementos se entrelazan, ¿no? Y además es muy curioso porque es habitual que la persona que ha vivido una experiencia anómala, pues resulta que a lo largo de su vida vive otra serie de experiencias anómalas, al menos otra, ¿no? Es decir, que es habitual que alguien que ha vivido una experiencia cercana con un ovni o con un platillo volante vuelva a vivir una experiencia de este tipo, ¿no? Y luego hay otra cuestión, y es que en muchas ocasiones, digamos que estos fenómenos, lo único que cambian es la careta, es el atrezo con el cual se presentan ante los testigos. Pero si le quitamos ese atrezo, pues podemos llegar a la conclusión de que en realidad el fenómeno es muy similar. Por ejemplo, esto que acabo de relatar anteriormente, esa sensación de que las personas cuando se encuentran con algo anómalo te cuentan que tienen la sensación de que están como en una campana de aislamiento, que están viviendo una sensación un tanto extraña, que de pronto desaparece el sonido ambiente, incluso la sensación térmica, ¿no? Y que experimentan una sensación extraña, ¿no? Como si estuvieran en otro lugar, ¿no? Aparentemente, o en un estado mental especial, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla el fenómeno, que puede ser la aparición de un ovni que aterriza delante de los ojos del testigo, o la aparición de un extraño ser espectral, o un fenómeno de teleportación, etcétera, 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 ¿no? Y cuando esa anomalía desaparece, muchos te dicen vuelve la normalidad, y además la mayoría de ellos con la misma expresión, así, haciendo chasquear los dedos, ¿no? Como si de repente desaparece esa extraña sensación y vuelve el sonido ambiente, vuelve la sensación térmica, vuelve en definitiva la normalidad, ¿no? Y luego hay otra cuestión, ¿no? Que en la mayoría de estos casos tienen un elemento absolutamente absurdo, ¿no? Porque todos nos preguntamos ¿por qué?, ¿no? Y los testigos también se lo preguntan. De hecho, es la cuestión que más nos formulan. ¿Por qué a mí, si soy una persona absolutamente normal, que no tengo nada que ver con el mundo del insólito, del misterio, ni soy nadie especialmente importante, sino que soy una persona absolutamente normal, y por qué tengo que vivir yo una experiencia de este tipo, ¿no? Muchos nos preguntaban, pero ¿qué hacen unos seres extraterrestres comunicándose conmigo, ¿no? ¿Quién soy yo? Que se vayan a comunicar con el presidente de los Estados Unidos o con un político, con un empresario importante, ¿no? Y les transmitan un mensaje importante, pero ¿quién soy yo?, ¿no? Y todos estos fenómenos tienen ese elemento absurdo, ¿no? Que a muchas ocasiones, yo lo he contado muchas veces, ¿no? En los casos, por ejemplo, de apariciones espectrales, ¿no? Que los medios de comunicación siempre se suelen presentar como con un ambiente oscuro, en un tono absolutamente terrorífico, y la mayoría de estos casos no son de la cripta del terror, sino que son del Club de la Comedia, que es un programa de humor muy conocido en España, ¿no? Estoy recordando un caso en el que una mujer mayor se va a acostar en su cama para dormir, y de pronto pues nos cuenta que se aparece una luminosidad en su habitación, y de esa luminosidad aparece su madre, ¿no? Su madre, que había fallecido hacía décadas, ¿no? Y ella se asusta y le empieza a decir: mamá, mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, mamá? Vete hacia la luz, vete hacia la luz. Y la madre,
aparentemente el espíritu de la madre le contesta: ¿qué luz ni qué hostias? Atiende a lo que te tengo que contar. Y le dice algo muy mundano, como en la mayoría de los casos de este tipo, ¿no? Que no vienen a dar mensajes celestiales, sino a comentar cuestiones absolutamente mundanas. Por ejemplo, ¿dónde está un papel de la herencia que toda la familia está buscando? Y dice, pues está en un cajón detrás de unos papeles, en el armario de no sé qué. Bueno, pues en este caso, esta mujer tenía un problema de estómago y había ido al médico y no le había dado ninguna solución, y la madre lo que le dice es que lo que le está afectando a su estómago es que se estaba tomando leche merengada y que no debía hacerlo porque eso es lo que le estaba provocando los dolores de estómago, ¿no? Es decir, que en la mayoría de las ocasiones vienen a dar unos mensajes muy mundanos. Y ya si nos metemos en la cuestión del fenómeno ovni, ¿no? Cuando tienes un caso en el que aterriza un platillo volante delante de un coche que circula por una carretera secundaria, los ocupantes bajan del automóvil y se encuentran con una serie de entidades, de seres, ¿no? De aspecto humanoide, como en la mayoría de los casos de encuentros cercanos, que descienden de ese platillo volante y lo que les preguntan es: oigan ustedes, para Huelva, que es una ciudad española, ¿vamos bien por aquí? Claro, es absolutamente ridículo, ¿no? O sea, aterriza una nave extraterrestre delante de un conductor y le pregunta si van bien para Huelva por ese camino, ¿no? Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.